Dios le bendiga más. Qué bueno que podemos estar en esta hermosa noche en la casa del Señor. Gracias, mi hermano. Afirmando una gesta, afirmando un mover de Dios en la historia. Y estamos aquí unidos, como Iglesia Evangélica Unida, en toda esta región oeste, desde Peñuelas hasta Mayagüez. Y estamos aquí afirmando que somos herederos de ese mover de Dios, de ese mover del Espíritu Santo en la iglesia, y que esa experiencia todavía es real para todos y todas, para la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Y afirmamos y declaramos que la Iglesia Evangélica Unida es símbolo y gesta de la esperanza de nuestro país. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gloria sea al Señor. En esta hora te invito a buscar el texto que va a ser base para la reflexión de esta noche. No puede ser otro que el que leyó Lutero y que impactó su corazón y su vida y lo cambió. Así que te invito a buscar el libro, mejor dicho, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17. Y cuando tengas el texto, yo te voy a invitar que te pongas de pie en esta hora, en el nombre de Jesús. Romanos 1, 16 y 17. Amén, lo tenemos. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Palabra del Señor. Puedes sentarte, hermano y hermana. Saludos a todos mis compañeros pastores que están aquí, que nos hemos congregado en esta hora. Un saludo a todos ellos. No quiero pasar por alto ninguno, así que un saludo para todos en el nombre del Señor. Yo quiero en este momento comenzar trayendo una anécdota. No es una anécdota, es una noticia, mejor dicho, que escuché. Y es un gallo. Te diga, pastor, un gallo. Sí, yo estaba escuchando los otros días una noticia de un gallo que impactó una comunidad. Porque el gallo, en vez de decir kikiriki, el gallo cantaba raro, cantaba ¡Cristo viene! Usted dirá, pastor, decía así, ¡Cristo viene! Bueno, cuando usted lo oye por primera vez, no le suena así. Si se lo dicen y usted escucha, usted dice, oye, sí, suena, parece sí. Entonces me llamó la atención porque yo se los iba a traer, lo que pasa es que no lo pudimos conectar en la pantalla. Porque esta experiencia del gallo fue tan impactante para la gente que hasta la publicaron en las noticias. Y fue parte de las noticias de ese día en esa región. Entonces comenzaron a preguntarle a la gente, y la gente empezó a decir, eso es una señal de Dios. La gente comenzó a decir, mira, eso es un mensaje de Dios para que se arrepienta la gente. La gente comenzó a decir, fíjate, Dios existe. Porque mira para allá, que un gallo diga, Cristo viene. Cuando le preguntaron al dueño del gallo, que lo tenía amarrado, para que no se lo cogiera y para que no se fuera el gallo, porque decía, Cristo viene. Él dijo, pues mire, yo tuve una oración, hice una oración, le pedí a Dios, compré el gallo y canta así. Pues yo creo que es Dios diciéndome que Cristo viene, que me tengo que arrepentir. Entonces, en medio de esa experiencia, hermano y hermana, al principio me dio risa. Al principio me estuvo jocoso. Pero después me puse a pensar. Me puse a reflexionar profundamente. Y recordé la experiencia de la Reforma. Porque, hermano y hermana, triste cosa es que la gente pueda ver en un gallo que está
a todas luces es un gallo ronco. A todas luces es un gallo que está cantando como cantan todos los gallos. Lo que sí es que es triste que la gente pueda ver en ese gallo que canta de una manera rara un símbolo de esperanza. Un símbolo o una señal de parte de Dios. Y no cabe duda que nosotros como iglesia tenemos que reflexionar, porque se supone, porque es menester que lo que es el que lleva el mensaje, lo que es símbolo de esperanza, lo que tiene que ser, hermano y hermana, un gesto de esperanza para Puerto Rico, tiene que ser la iglesia. No puede ser nada más. Podremos pensar que es algo jocoso y gracioso. Podemos pensar que puede tener algún impacto para la gente. Pero hoy que tú y yo celebramos este momento en la historia que marcó a la humanidad, como lo es la Reforma Protestante, tenemos que afirmar que la Reforma no ha terminado. Que la Reforma todavía está dándose en la iglesia. Y que nosotros tenemos que procurar, como dijeron los reformadores, una iglesia reformada siempre está ¿qué? Reformándose, que nosotros también nos movamos con el Espíritu Santo y que podamos ser señal y bendición a la comunidad. Que la iglesia pueda responder a la necesidad íntima y que pueda responder a la realidad profunda de nuestro país. Por eso tenemos que hacer un recuento en esta noche de lo que es la reforma, porque no podemos mirarlo única y exclusivamente como un momento específico. El movimiento de la reforma surge desde la iglesia misma y es una experiencia, un momento de respuesta a una iglesia que estaba inoperante, a una iglesia que no respondía a las necesidades, a una iglesia que no estaba haciendo, hermanos y hermanas, llevando el mensaje real a la gente. Una iglesia que no tenía empatía por la gente. Era una iglesia lejana y un pueblo sufriente. Y desde la iglesia misma surge este movimiento de reforma. Entonces, yo tengo que hacer una historia aquí. Yo no sé a lo que le gusta la historia, pero usted me va a permitir, yo puedo menos hacer 5 minutos de historia. Mire, para 1309 comienza una experiencia de movimiento en la iglesia. 1309, la iglesia romana, o mejor dicho, la iglesia católica se mueve a Avignon, en Francia. Es un movimiento que se hace porque el rey de Francia políticamente influía en la decisión de los papas. Roma se da cuenta, y todo esto es una visión política, ¿verdad? De quién es el que tiene más poder, cómo yo obtengo más beneficios, cómo yo puedo obtener más riquezas. Así que la iglesia, en ese periodo de tiempo, la iglesia se mueve y nombra a otro papa. Y en un momento determinado hay 2 papas nombrados. Y no conforme con eso, para hacerle cuento largo corto, en 1417 se nombra un tercer papa, porque los primeros 2 aparentemente ninguno servía a los propósitos de los que los nombraban. Así que había una iglesia en Francia, había una iglesia en Roma, habían 2 papas en Roma y uno en Francia, y parecía que habían 3 cabezas. Pero usted y yo sabemos que lo que es así no tienen cabeza. Y surge de la iglesia lo que se llama un movimiento conciliar. Y es la visión de decir, mira, nosotros necesitamos un líder, no que se comporte como un rey. Necesitamos una iglesia que esté junta, que todas se unan, que todas se pongan como un solo cuerpo y que cada iglesia tenga una representación y que cuando vayamos a tomar decisiones como iglesia de Jesucristo se tomen en comunión, en conjunto. Y ese movimiento conciliar comienza en ese proceso de la reforma. Yo quiero que ustedes recuerden que todo esto se da a la luz
de una visión en medio de la comunidad, de una visión de que estamos en medio del renacimiento, estamos en una experiencia de conquista de una nueva tierra, está en medio de una experiencia, hermano y hermana, de traer la gente, hay un sentir nacional, donde los países se comienzan a levantar y a tener un sentimiento nacional por su patria, por su suelo, por su país. Todo eso está en la olla, como podríamos decir, se está moviendo. Y la iglesia tiene su movimiento aparte. La iglesia va en un carril paralelo en la historia, resolviendo sus problemas y sus circunstancias. Y de ese mover de la iglesia, hermano y hermana, surgen también gente que son llamados, ¿verdad?, que sienten en su corazón traer reforma. Por ejemplo, en los Alpes italianos hay uno que se llama, ¿verdad?, entre todos, en los Alpes italianos está Baldo, y forma la iglesia valdense. Y Baldo tiene también una visión reformada. Y también en Inglaterra, Wycliffe también se levanta con una visión reformada. Pero son movimientos aislados, en lugares aislados. Oamus, en lo que se conoce en el sur de Alemania, en Bohemia, se levanta con ese movimiento que todavía, ¿verdad?, se conoce como los husitas. Y así sucesivamente hay unos movimientos de reforma en la misma Florencia. También se levantan con Savaranola, algo así que se llama, se me escapa el nombre. Y todos estos movimientos de reforma es un llamado desde el centro de la iglesia a responder a su realidad, a su país, a la situación que le está inmersa a la comunidad, la gente. Es un llamado a responder a la gente, al pueblo, a la iglesia. Porque en última instancia la iglesia somos ¿quiénes? Somos todos. La iglesia no era un lugar en el Vaticano. La iglesia es el pueblo que responde a la fe y que le dice a Jesucristo: tú eres mi Señor. Y en esa experiencia, en ese movimiento, en esa experiencia de pueblo, de historia, en ese mover, y yo mirando esos caminos paralelos de la historia de la humanidad y la historia de la iglesia, sin encontrarse, surge un hombre que tenemos que hablar de él hoy, que se llamó Martín Lutero. Nace un 10 de noviembre, es una fecha importante para mí, el 10 de noviembre, porque es el día que cumple años mi papá. Así que este 10 de noviembre cumple años papi. Y interesante, porque un 10 de noviembre de 1483 nace Martín Lutero. Y nace dentro del seno de una familia, ¿verdad?, que en ese momento era una familia que tenía algunos ingresos. Y él, su padre lo mueve, lo motiva a ser abogado. Y que él quería que su hijo estudiara abogacía, se hiciera de un buen nombre, de una buena profesión. Pero en 1505, estando él en un valle caminando en su país, dice la historia que surge una tormenta. Todos hemos escuchado de esa tormenta, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí. Y él, católico, no era tan devoto, pero era un católico devoto, ¿verdad? Iba a su iglesia, etcétera, etcétera. Le pide a Santa Ana que si lo libra de esa tormenta, él se iba a hacer monje. A las 2 semanas de esa tormenta que se libró, se metió al monasterio agustino, un monasterio bien férreo, bien firme. Es que Lutero tenía en su corazón una angustia. Él la llamaba así, una angustia. Él tenía una depresión continua, era un hombre en continua tristeza, porque no se sentía salvo. Y le tenía un terror a la muerte, no por morirse, sino por las consecuencias, porque él pensaba que cuando él se muriera iba a estar en el castigo eterno por los pecados que cometía. Así que el hecho de él meterse en ese monasterio, él trataba de buscar consuelo, él trataba de buscar paz a su corazón atribulado. Pero ¿saben una cosa? A pesar de que estaba en un monasterio, a pesar de que estaba en una experiencia monástica bien férrea, él no encontraba paz.
él no encontraba tranquilidad, él no encontraba sosiego a su crisis existencial. En un momento determinado, el consejero de él estaba cansado de Lutero, porque se confesaba todos los días, a cada hora iba y decía: mira, tengo que confesarme, por favor, he cometido un pecado. Lo confesaba, y saliendo del confesionario, ¿verdad?, volvía para atrás y se me olvidaron 2 o 3 más. Así que él dice: oye, ¿por qué tú no comienzas a dar clase? ¿Por qué tú no comienzas a estudiar a dar clase? Porque él era un hombre preparado, así que lo pone a dar clase, comienza a dar clase de los salmos. Y ve en los salmos, estaban viendo a Jesucristo en los salmos, ese era el estudio. Y ve en los salmos consuelo. Y ve que los salmos hablan de Jesucristo. Y eso le da paz. Es que la palabra de Dios es paz. Esto es lo que le digo. Y él ve que en la palabra él tiene consuelo. Y la segunda clase que le dan, que él comienza a dar clase, es de Romanos. Este texto que yo les leo. Era una exégesis a los romanos. Una exégesis donde en ese momento se estudiaba texto por texto, versículo por versículo, estudiaban uno a uno, estudiando la carta. Y él encuentra en ese texto, eso viene como una revelación para él. Esa palabra que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mucha gente alega, ¿verdad?, que lo que le impacta es ese texto del mas el justo por la fe vivirá. Pero en realidad lo que a él le impacta es que en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? La justicia de Dios. Él se da cuenta, de nuevas a primeras, él se da cuenta que la justicia no era de él ni de nada que él pudiera hacer. Que la justicia era, quien la daba era Dios, porque Dios es justo. Y que a través de Jesucristo él podía encontrar la salvación, él podía encontrar el perdón, él podía estar redimido y ya no dependía de las cosas que él tenía que hacer o las cosas que él tenía que hacer, sino por la gracia de Dios él podía recibir salvación. Y eso lo marcó, y eso lo transformó, y eso lo movió a reflexionar profundamente sobre cómo la iglesia de Jesucristo, o como el ser humano, mejor dicho, yo pensando que cada uno de nosotros somos iglesia, podía tener una relación profunda y sana con Dios. Hermano y hermana, el texto nos dice, o la historia nos dice, que en un momento determinado, Martín Lutero, un 31 de octubre, en Halloween, nosotros no celebramos Halloween. ¿Cuántos lo saben que nosotros no compartimos Halloween? Nosotros no celebramos Halloween ni lo auspiciamos. La iglesia celebra un 31 de octubre de 1517 que él puso en las puertas de su catedral, la catedral de Wittenberg en Alemania. Él clavó los 95 postulados, 95 aseveraciones. Y muchos dicen que ahí comenzó la reforma, pero ya yo les he dicho a ustedes que la reforma es un movimiento que viene dándose. Pero en el momento que Lutero comienza la discusión, que comienza a hablar de los asuntos, es el momento histórico que la semilla comienza a germinar. Todos esos aspectos históricos que yo le estoy dando, del nacionalismo, de las conquistas de Nueva Tierra, del Renacimiento, todo eso comenzó a la imprenta de Gutenberg, que comienza a la gente a hacerle más fácil recibir los escritos y comienza la gente a leer, los que sabían leer, por supuesto. Y comienzan a establecerse las conversaciones, los diálogos teológicos. Para muchos príncipes de ese tiempo, que estaban en los diferentes reinos, que estaban en esa pugna con Roma, ese mensaje de Lutero que comienza a afirmar tiene sentido. Oiga, le da sentido, le da, hermano y hermana, razón.
le empieza a sembrarse en el corazón de la gente el fundamento diciendo, eso responde a mi necesidad. Comienza la gente a decir, el hecho de que comience él, una de las cosas importantes que hace Lutero es que traduce la Biblia al alemán. Y la gente comienza a leer la Biblia y empieza a entenderla en su propio idioma. Entonces, la iglesia ya no está paralela a mi necesidad, sino que ahora yo entiendo que Dios tiene un mensaje para mí. Ahora yo entiendo que yo puedo también como iglesia ser parte de ella. Uno de los movimientos, una de las áreas que trae la reforma es que la reforma cree en el sacerdocio universal del creyente. Y afirma que todos los creyentes podemos acercarnos a Dios. Usted sabe, en un momento determinado que se ministraba de espalda. ¿Usted imagina que yo estuviera hoy predicándole a usted así, de espalda? Sin mirarlo. Hablando en latín. Y usted no me entiende. Y yo sin mirarlo a usted como lo estoy mirando ahora. Y de buenas a primeras te dicen a ti. La iglesia plantea y afirma, mira, tú sabes que el Dios que tú le sirves te ha dado a ti la oportunidad de acercarte a Él con confianza. Tú sabes que el Dios que te sirve, tú puedes ir y decirle, Señor, perdóname. Y el Señor te perdona. Cuando ese mensaje comenzó a llegar a la gente entendió que allí había esperanza. Que ese mensaje tiene sentido para mí. No solamente para mí, sino para mi comunidad. No solamente para mi comunidad, sino para mi país. Y por ende, el mensaje de la iglesia responde a toda una nación, a todo el mundo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Comienza entonces la reforma, hermano y hermana, a tener sentido. Mire, yo no digo que esto se quedó allí. Mire, surgieron muchos reformadores. Y la reforma tuvo muchos matices. Y se diversificó. Y nosotros somos herederos. Tenemos que afirmar que somos herederos de esa reforma. Y que nosotros hoy también tenemos que reflexionar qué nos habla hoy esta reforma a nosotros. ¿Tendrá la iglesia hoy que reformarse? ¿Tendremos nosotros que mirarnos hoy y decir, estamos respondiendo realmente a nuestra sociedad, a nuestras comunidades? ¿Cómo está viendo la gente a la iglesia? ¿Cómo está viendo la iglesia? ¿Cómo está viendo la gente? ¿Responde la iglesia a los problemas, a las necesidades? Yo creo, hermano y hermana, que hay dos visiones que yo quiero compartir con ustedes hoy. Que la iglesia tiene que pensar seriamente. Yo creo, hermano y hermana, que hoy día se está dando dentro de este movimiento de la reforma. Yo les llamo a la atención y que nosotros tengamos cuidado con la farandulización del evangelio. Ahora, cuando nos estamos dando cuenta, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahora hay un mover en la iglesia, que la iglesia quiere la gente quiere que la iglesia sea un lugar de entretenimiento. Yo vengo a la iglesia a ver si me siento bien en la iglesia. Yo vengo a la iglesia a ver si la iglesia tiene alguna cosa que me llame la atención. Entonces, si yo me siento allí como iglesia y en la iglesia hay un mensaje que me llama al compromiso, que me llama al servicio, que me llama a yo como ser humano cambiar y transformarme y renovarme, quizás mucha gente dice, no, eso es mucho para mí. Yo voy a ir a otro lugar. Yo voy a ir a un lugar donde me entretengan. Yo voy a un lugar donde yo me sienta bien, porque lo que hacen es darme. Yo quiero recibir. Y no ha llegado el momento de dar. Y yo quiero que nosotros pensemos en eso. Porque hoy el Espíritu Santo nos mueve a decir, hermano y hermana, que la iglesia del Señor es una iglesia que está llamada a servir y a dar y a ser responsiva a la realidad de la gente. Yo no estoy aquí para que me entretengan, yo estoy aquí para que el Espíritu Santo me transforme. Yo no estoy aquí para que me complazcan, yo estoy aquí para complacer a mi Dios.
Yo estoy aquí para servir al Dios y Rey Todopoderoso y mirarlo por dentro. Y si yo sé que estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan, yo no estoy llamado a que me digan a mí, no, pues yo me quedo así y ustedes me aceptan así. Sino yo decir, yo entiendo que Jesucristo es el Señor de mi vida y que tengo que modelar mi vida y tengo que caminar conforme a los preceptos, al camino que el Evangelio me ha trazado. Entonces, vemos gente, hermano y hermana, que no tiene raíz. Vemos gente ahora que hay gente que está flotando, buscando dónde se sienten mejor. Es más, hay gente que se pasa flotando y buscando dónde mandan. Ustedes no han visto que en cada sitio ahora se forman iglesias. Sí, porque como allí dicen esto, aquí dicen esto, y yo digo lo que yo creo. Y como donde yo voy o donde yo estaba no creían lo que yo creo, pues hago aquí un rancho. Y en este rancho que yo hago, aquí yo soy el pastor o la pastora y yo digo lo que yo quiero. Y no se someten a nadie, hermano y hermana. ¿Y usted cree, cuando el mundo ve eso, usted cree que el mundo se puede entender que nosotros hablemos de unidad? Que nosotros hablemos de tolerancia, que nosotros hablemos del pueblo de Dios. Yo creo que la Iglesia Evangélica Unida hoy afirma y declara. ¿Cuántos creen conmigo? Declaramos y afirmamos: tenemos que ser símbolo y gesta de esperanza para Puerto Rico. Y tenemos que afirmar nuestros principios, nuestros valores y nuestros fundamentos. Tenemos que afirmar que la Iglesia de Jesucristo nos convoca al compromiso, que la Iglesia de Jesucristo nos convoca al cambio interno y a servir a Jesucristo con fidelidad y con amor. Y que cuando el Señor nos llame y nos convoque y nos diga el Señor, tenemos que transformarnos y cambiar, uno pueda decir, sí Señor, yo lo quiero hacer. Yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque yo estoy aquí por el Dios que se ha acercado a mí y me recibe y me ha dado su palabra y me ha dado su mensaje y me ha transformado y me ha cambiado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Otro aspecto que yo estaba pensando y meditando era la indulgencia evangélica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo hablaba de que Lutero, una de las cosas que surgieron en el movimiento que lo llama la atención, que él combate primeramente, es esta experiencia de la indulgencia? En el lugar donde él estaba en Wittenberg había un elector, uno que recogía las indulgencias, y él planteaba varias cosas. Esta persona decía que la cruz que cargaba a él como elector, como el recolector de las indulgencias, era más poderosa que la cruz de Cristo. Era uno de los principios. Otra de las cosas que él planteaba era que cuando usted afirmaba, la iglesia lo planteó, cuando usted daba una buena ofrenda, en la visión en ese entonces, y quizás ahora también, hay un lugar intermedio. Usted sabe que cuando nosotros creemos que hay un cielo y un infierno, pero hay una visión, ¿verdad? En esta visión católica era un cielo, un infierno y un lugar intermedio que se le llamaba purgatorio. Era como, ¿cómo podríamos decir? Como un lugar donde te ponían un remojo para limpiarte los pecados, como un laundry, una lavadora, y te dejaban allí en el remojo. Entonces si tú te dejaban un tiempo, puede ser 1000 años, 2000 años, pues si tú dabas una buena ofrenda, el Papa tenía la autoridad o te daba una certificación de que se te reducía el lugar de estar en el purgatorio. Si te daban, pues, te daban 1000 años, pues mira, con esa buena ofrenda, 50 años nada más vas a estar. Te sacamos del purgatorio. Y por último, pues se decía, Texel decía, que cuando la moneda caía en el plato, cuando usted pagaba la indulgencia y caía en el plato, el alma, con el sonido, ¿verdad? ¡Ping! El alma salía del purgatorio y llegaba al cielo, instantáneamente. Lutero escucha eso y se indigna. Así que él combate con todas sus fuerzas las indulgencias. Las combate porque él entiende que lo único que te salva, que lo único que te lleva a la presencia de Dios es tu fe.
Mas el justo por la fe vivirá. Sola, la fe sola. No había obra que tú pudieras hacer. Y eso tenía sentido para él. Porque era un hombre atormentado haciendo obras, tratando de ser salvo. Y de buenas a primeras encuentra el Evangelio, la palabra que le dice: por la fe en Jesucristo, tú encuentras la salvación. Así que él comienza a combatir eso. Y hoy afirmamos que ese es parte de nuestros principios de fe. ¿Cuántos lo creen conmigo? En este día, en estos días, estamos viendo movimientos, hermanos y hermanas, que nos parecerían a nosotros que están volviendo a esa compra de indulgencia. Movimientos que afirman, y tenemos que analizarlos y pensarlos, que afirmarían, hermanos y hermanas, que en tanto y en cuanto tú prosperas o tienes, es igual a tú recibir la bendición o tú obtener poder. Ahora yo decía en mi iglesia los otros días, los hermanos de la iglesia saben que yo tengo esto como punto. Ahora nadie quiere ser siervo de Jesucristo. No, ahora te ponen nombres: el apóstol, el profeta, el evangelista. Mire, yo no tengo problema que haya profetas, evangelistas, apóstoles. Yo no tengo, con el apóstol tengo problema, pero que se le ponga el nombre. Lo que sí me llama la atención, y tengo que señalarlo, es que haya un intento en la iglesia de obtener poder, de tener gente que vaya encima de otra gente, de otros cristianos. Cuando el evangelio y parte de la reforma, que tú y yo somos herederos, es que todos somos sacerdotes delante de la presencia de Dios. Nuestro llamado es a servir a Jesucristo, no a ser servido. Nuestro llamado no es a entender que la bendición yo la puedo vender, porque yo tengo una cobertura especial, o yo tengo una gracia especial, o yo soy mejor porque tengo esto, o una revelación especial. ¿Sabes una cosa? El que se revela a la iglesia se llama el Espíritu Santo. El que trae revelación y que trae mensaje para ti y para mí está en la palabra de Dios. Y nosotros no podemos caer, hermano y hermana, en esa tentación y en ese movimiento que se da en medio de la iglesia para desvirtuar los principios del evangelio verdadero. Y tenemos que, como iglesia de Jesucristo, afirmar que somos señal, somos símbolo de la esperanza de nuestro país. No nos vamos con el mover de la moda, nos quedamos en el mover del Espíritu Santo. No nos moldeamos a la estructura y a las visiones de este mundo, ni a las visiones, hermanos y hermanas, del posmodernismo, ni todos los movimientos de esta esfera, sino que nos movemos en el poder del Espíritu Santo y obedecemos la palabra de Dios y declaramos que el Señor es el que nos mueve y somos sus siervos. Y que la bendición que está para mí, hermano y hermana, no la voy a comprar. No hay bendición que tú compres. No hay ofrenda que tú puedas dar que te compre la bendición, ni que te dé unción. La unción, la bendición y la gracia de Dios la da Dios porque te ama. Porque en un momento determinado vio tu necesidad, vio tu crisis, vio tu dolor, vio tu momento de dolor y angustia y se movió a ti porque te amó. Y la Escritura dice que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que a través de esa sangre tú y yo tuviéramos vida. Para que a través de ese sacrificio tú y yo tuviéramos bendición. Iglesia Evangélica Unida, yo te convoco a que reflexiones hoy, un día de la reforma. Somos herederos de esa reforma. Y nosotros tenemos que decir y afirmar hoy, tenemos que permanecer siendo símbolo y gesta de esperanza. No podemos amoldarnos a lo que este mundo pretende. No podemos ir paralelo a lo que nuestra gente necesita. No podemos permitir que un gallo ronco genere esperanza en la gente. Tú y yo somos pueblo de Jesucristo. Tú y yo hemos sido comprados y labrados a precio de sangre. Iglesia Evangélica Unida, hay un llamado del Señor a que nos reformemos, a que respondamos a las necesidades del país.
a que tú y yo seamos símbolos, que nos movamos en la gesta y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Nos ponemos de pie, hermano y hermana. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Yo quiero que usted tome un tiempo para orar por la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. No seremos una mega iglesia con millones de dólares, con cientos de miles de feligreses, pero somos una iglesia que afirma la esperanza en Jesucristo, que declara que Jesucristo es el Señor. Una iglesia que afirma en los valores del reino, que el Dios que tú y yo le servimos sana, salva, transforma el corazón. Una iglesia que declara que el Evangelio de Jesucristo nos convoca al compromiso y al servicio. No a yo sentirme ni a pretender sentirme bien. Yo me siento bien porque me encuentro con Dios, y porque al encontrarme con Dios me transforma y me cambia. El encontrarme con Jesucristo me da vida y puedo ser un mejor ciudadano. Soy un mejor esposo y esposa. Soy un mejor padre y madre. Respondo a la realidad con fe, entendiendo que el Dios que me llamó no me llama a comprar nada. El Dios que me llamó me lo da por amor y me transforma y me cambia. En esta noche le decimos al Señor: queremos reformarnos, Señor. Queremos ver nuestras comunidades dónde está la necesidad. ¿Cómo podemos responder a ellas? Con la gracia y bajo la dirección del Espíritu Santo. Queremos que nuestro país nos vea, no porque tenemos programas de televisión y salimos en los reality. Que nuestro país nos vea porque hay una iglesia comprometida con su Señor, que ama a su Señor, que sirve a su Señor y que se mantiene firme y fiel a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Señor, somos iglesia y estamos siendo llamados, Padre amado, a responder. Estamos siendo llamados, Padre amado, a mantenernos fieles y firmes. Espíritu Santo de Dios, la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico hoy celebra esa intervención de tu Espíritu Santo en la historia. Y nosotros celebramos hoy también la intervención de tu Espíritu en nuestra vida. Hoy te damos gracias porque a través de esta iglesia tú nos llamaste. Usaste esta iglesia como mensajera de salvación. Nos llamaste aquí, Señor, estando en la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, y la usaste como vehículo para llevarnos el mensaje que nos salvó, que nos cambió y que nos libertó.
Hoy tu pueblo también, aquí en el oeste de nuestro país, también se levanta y clama. Hoy, Señor, declaramos y te decimos, somos símbolo y gesto de esperanza. Que de la misma manera que esta iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico fue instrumento para salvarnos a nosotros, también pueda ser y siga siendo instrumento para llegar a las familias, llegar a las personas que necesitan llegar al corazón de Puerto Rico. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, nuestro testimonio se mantendrá en pie. Nuestro amor a ti está firme. Y nuestro amor a la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, símbolo de esperanza para Puerto Rico.